de cómo va la pandemia en México, las variantes. Y bueno, pues nos ha ido acompañando. Muchos de nosotros estamos en algún clúster automotriz, en algún lugar del país. O sea, nos han venido de otras empresas, ahora que están en el grupo de que están asistiendo a las vacunas transfronterizas acá en Nuevo León. Pero bueno, para contextualizar, la doctora pues es una especialista de la UNAM y que desde el inicio de la pandemia, allá por el mes de febrero del 2020, empezó a meterse a fondo a estudiar la situación de la pandemia. Entonces, bueno, pues ella pues, habla con conocimiento de causa. Por eso lideré a otro grupo que se llama eh, Sabemos Conciencia, ¿no? No solo por crear ciencia, sino para crear conciencia, ¿no? Y así que me habilitaron la cámara. Bueno, buenos días a todos. Gracias nuevamente. Entonces les comentaba que la doctora ha estado trabajando con un grupo de científicos, la mayor parte de ellos en la Ciudad de México, y que ellos han estado dándole seguimiento día a día y mes a mes pues a toda esta situación de la pandemia. Una de las personas con las que la doctora se ha apoyado mucho pues, es un especialista en matemáticas, Jorge Erderly, quien ha estado haciendo modelos y que ella aquí nos comparte de cómo se espera que se comporte la pandemia. Obviamente, bueno, pues es difícil prever cómo se comporta la pandemia porque también nosotros tenemos que actuar. Yo no sé, Arturo Vela, si tú quieras comentar algo, te den la oportunidad de que tenga al doctor Arturo Vela, Karen, ¿no? Que se conecta a la doctora. Adelante, Arturo. Sí, bueno, pues primero, mucho gusto. Yo creo que ha sido una cosa muy buena la decisión de invitar a Lori, que vamos, a mí me ha tocado seguirla pues desde los inicios de la pandemia, le ha dado seguimiento y ha sido parte importante de este Frente Común. Sí, el liderazgo que tiene Lori es fenomenal. Que por cierto, pues ya la tenemos aquí, Lori. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estoy echando piropos, Lori. y yo aquí, para variar, llegando tarde. Mil disculpas, ya estamos. Okay. Recording in progress. Muy bien, pues entonces vamos comenzando nada más a Sí. comentarles a la audiencia que las preguntas las anoten en el chat, ¿no? Por el tipo de webinar que tenemos hoy, pues no pueden tener acceso al micrófono. Entonces sí les vamos a pedir poner sus preguntas, vamos a tratarlas de resolverlas una vez que termine la charla de la doctora. La sesión, la sesión está prevista para que dure hasta 1 hora y media, precisamente para que la doctora pueda, no la limitemos, ¿no? Pero al mismo tiempo que tengamos un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, si me permites, Lorian, te iremos comentando adelante, pues, cuándo sería el momento para ya ir cerrando tu sesión. Sí, claro que sí. Y bueno, pues agradecerte, Lorian, nuevamente por estar con nosotros a Salvemos Conciencia. Y bueno, el que quiera seguir Salvemos Conciencia puede a través del Facebook inscribirse y así lo tendremos. Adelante, Lorian, ahora sí te cedo la palabra. Muchas gracias, muy amable. Gracias nuevamente por esta invitación y la oportunidad de hablar un poquito, ponernos al corriente en cómo vamos hasta este momento con relación al avance de la pandemia, qué es lo que va pasando con la propagación de variantes nuevas, el avance de la vacunación, cómo va evolucionando la situación de casos y de defunciones, tanto en el mundo como en nuestro país. Creo que es muy importante ahorita retomar el panorama. Hay mucha incertidumbre de para dónde vamos, si ya estamos marcando una suerte de final, ¿no?, de la pandemia, o si en realidad es solamente un episodio más de lo que podría durar mucho tiempo. Entonces, claro, no tenemos las respuestas a todas las preguntas, pero podemos tratar de contestar algunas. Entonces, voy a compartir pantalla.
Adelante. Listo. Muy bien. Sí me escuchan ahí, ¿verdad? Sí, L'Oreal. Sí, adelante. Muy bien, pues inicio como suelo hacer, hablando un poquito de la situación general de la pandemia en el mundo, nada más para que aterricemos y nos pongamos pongamos los eventos que están aconteciendo en nuestras localidades en una perspectiva un poquito más global, que creo que debe ser así. A esta mañana se habían reportado 224 millones, arriba de 224 millones de casos de COVID-19 alrededor del mundo, y ya más de 4,5 millones de defunciones. Recientemente se hicieron unos cálculos mucho más precisos sobre las muertes que han ocurrido durante la pandemia a causa de COVID-19, y parece que a nivel mundial la cifra que ahorita se considera más exacta es que estamos sobre los 15 millones. Hay muchos países que tuvieron tragedias muy grandes como Brasil y la India, que en el repunte previo al que estamos viviendo ahorita, que es esos dos países representaron prácticamente toda la carga o la mayor parte de la carga de lo que pasó en este repunte, y no han hecho ajustes de su mortalidad. Particularmente en India se cree que fueron millones de personas quienes murieron en ese repunte. Entonces, en general hay un subconteo, desde luego, algunos países más que otros. El nuestro es uno de los que tiene un subregistro muy importante, tanto de casos como de defunciones. Pero, en fin, andamos para que nos pongamos en una perspectiva más o menos acertada sobre los 15 millones, tal vez, de defunciones a nivel mundial. Una tragedia realmente muy, muy grande lo que ha acontecido, ¿no? Como se los he dicho varias veces, aquí en México hasta ahorita estamos en el tercer repunte o pico de contagios. El primero que tuvimos fue aquí en el verano del año pasado, el segundo acá. Este fue el repunte global, vamos a decir a nivel global, más generalizado. En realidad, cada uno de esto ha sido como relativamente localizado, y se podía decir, eso está aconteciendo en una zona determinada, como aquí era China, aquí era Europa, en esta parte era América Latina y Estados Unidos, pero acá, en el repunte que fue de finales del año pasado y principios de fue el más generalizado. Después del año pasado, de diciembre y enero, viene un punto de corte, es un punto de corte, y lo necesitamos entender de esa manera con mucha claridad. Un antes y un después. Esta fue, del lado izquierdo es el primer capítulo, si me permiten llamarle de esa manera, de la pandemia, y a la derecha es el segundo. Y el segundo está marcado porque ya tenemos disponibilidad de vacunas que han sido muy efectivas para disminuir por lo menos la enfermedad grave y la muerte, sin duda, de pacientes con COVID-19. No así tanto ya con la segunda parte, que también es lo que caracteriza segundo capítulo de la pandemia, es la propagación de variantes del virus. Entonces, ahora tenemos una pandemia y también una enfermedad que es notablemente diferente a la que vimos en un inicio. En un inicio, las muertes, era muy difícil decir que había una cantidad sustancial de muertes prevenibles, porque conocíamos poco sobre el virus, sobre la enfermedad, sobre cómo controlarla, manejarla, prevenirla. Entendíamos bastante mal las vías de transmisión y qué herramientas eran útiles para la prevención de la transmisión. Hoy, lo que sabemos mucho más de cómo podemos manejar la enfermedad de forma temprana, de cómo se maneja a nivel hospitalario, incluso a nivel crítico. Entendemos muy bien la vía de transmisión por aire, por medio de aerosoles, y tenemos herramientas muy efectivas para prevenir la enfermedad, para controlar la enfermedad médicamente y, desde luego, para prevenir la muerte
a través de la vacunación. Entonces, pues sí, son 2. Ahora las muertes que se registran, podemos decir que sobre el 90% de las muertes que se registran actualmente deben ser consideradas como muertes prevenibles, de tal manera que cada defunción que se da hoy es absolutamente imperdonable, es inaceptable que se siga muriendo una cantidad tan importante de personas, siendo que en este momento podemos prevenir el 90% de esas muertes, ¿no? Entonces, nuestro tercer repunte es el que estamos viviendo actualmente. Esto, insisto, fue representado prácticamente solo por la India y por Brasil y gran parte de los países sudamericanos, ¿no? Que hacen pocas pruebas, así que en estas gráficas se representan poco, pero finalmente tuvieron un repunte también que de alguna forma se vio representado aquí. Ahora estamos aquí, en este momento, ya si a nivel mundial podríamos llamarle 1, 2, 3, 4, tal vez la quinta escalada de la pandemia, ¿verdad? Esta quinta escalada ya es similar a la de el año pasado, o sea, la de fines de año, en diciembre del año pasado y enero, febrero de este año, en términos de contagios. Pero entonces vamos a ver cómo está esto distribuido en los diferentes continentes. Actualmente África, por fortuna, porque en este momento, con la situación de las vacunas, nos estamos topando y complicado, que es con una realmente inequidad, desigualdad en la distribución de las vacunas entre países con mayor capacidad económica y menor. Y esto de alguna forma se va a tener que solucionar, porque no vamos a estar, es decir, nadie, no vamos a estar seguros en ninguna parte del mundo hasta que todo el mundo esté seguro, ¿no? Entonces, África es uno de los países que más hace su vacunación hoy por hoy. Sin embargo, en África han podido controlar bastante bien la pandemia a lo largo, si bien sí han tenido sus repuntes, sí han tenido defunciones, un número importante de defunciones en algunas regiones. Proporcionalmente, África ha estado controlando muy bien. Oceanía se encuentra en un repunte, pero este repunte está ejemplificado solamente por lo que está pasando ahorita en Fiji. Fiji tiene un repunte súper descontrolado. Australia y Nueva Zelanda siguen siendo de los países que van a la cabeza en términos de buen manejo de la pandemia. Entonces, esto que está pasando en Oceanía no es realmente un reflejo de lo que pasa en Australia y Nueva Zelanda, sino de un repunte realmente desmesurado que está ocurriendo en Fiji. Pero bueno, Asia con sus altibajos, ahí va. El problema actual es Norteamérica y Europa. Sudamérica, como ya les dije, en el repunte previo fue quien predominó, o sea, en la región del mundo en donde estaba más activa, y actualmente es Norteamérica en donde nos incluimos nosotros, desde luego, aunque no en estas gráficas, porque prácticamente, como no hacemos casi pruebas en términos de casos, reportamos una cantidad ridículamente baja de casos, ¿no? Entonces no nos vemos aquí. Esto es un reflejo de lo que está pasando primordialmente en Estados Unidos, porque Canadá tiene ahorita la situación muy bien controlada. Europa está como en una situación de incertidumbre. Hay países en donde se ha vacunado realmente a una proporción tan amplia de la población como España. España es uno de los ejemplos realmente importantísimos de cómo se ha hecho una campaña de vacunación muy, muy efectiva, que ha abarcado a una proporción realmente muy sustancial de la población. Y tenemos el contraste de lugares como Reino Unido, en donde si bien han vacunado mucho, sus medidas preventivas han, vamos a decir, relajado por completo las medidas preventivas. Y ahorita voy a hablar un poquito más de lo que pasa en el Reino Unido y en Irlanda. Pero bueno, los problemas ahorita son Norteamérica y Europa, y el resto del mundo se encuentra en relativa causa con sus particularidades, ¿no? Entonces, lo que acabamos de ver son contagios, y yo creo que de vez en vez hay que repetirnos esto para realmente no perder de vista el fondo de esta situación. Cuando esta historia se termine de contar, habrá una sola medición que servirá para determinar el éxito y fracaso de cada país para afrontar esta crisis. Y esa medición se llama cuántas vidas se perdieron por la estrategia que se implementó en cada sitio, ¿sí?
Ha sido el virus SARS-CoV-2 quien ha enfermado a la humanidad y quien ha matado a tanta gente, pero realmente han sido las estrategias de control, las estrategias implementadas en las diferentes partes del mundo, las que han sido responsables de los índices realmente de letalidad, no así tanto el virus. Entonces, volviendo a lo de las vidas, tratemos de sentar un panorama de cómo va el mundo. Y hoy por hoy, no sé, de repente yo creo que la gente no lo toma, ve todo a través de la lente chica y no en la pantalla, no en la historia completa, ¿no? Hace unos días estaba leyendo a alguien, una persona que además sigo en Twitter y que admiro mucho, una doctora en Estados Unidos, que ha aportado mucho en este tiempo de la pandemia, pero decir una cosa que se me hizo tan insensata, dijo algo así como la situación en Vietnam es apocalíptica, ¿no? La situación en Perú ha sido apocalíptica, en Brasil, en la India, ¿no? Vietnam tiene un problema de descontrol en este momento, pero vamos a poner las cosas en perspectiva. Estas son cuántas gentes se han muerto, personas, defunciones, esta es nuestra variable última, ¿no? O sea, esta es la variable con la que vamos a medir cómo nos fue cuando veamos esto por el retrovisor. Aquí hay un país que falta y eso es Perú, y no lo puse porque al poner a Perú todas estas líneas se juntan acá abajo, porque Perú tiene ha acumulado tantas defunciones por millón que está, vamos a decir, si esto es Brasil hasta arriba de la lista, Perú está como a 3 órdenes de magnitud arriba de Brasil, ¿no? Entonces no lo puse, pero para que se den una idea, el escalafón más alto en términos de fracaso y de cantidad de muertes lleva la corona sin duda Perú, seguido por un grupo, no están todos los países aquí representados, desde luego, ¿no? No pude poner más porque si no se pierde como que la división entre unos segmentos y otros, ¿no? Hay un grupo de muy, muy alta mortalidad, de que han perdido muchas personas si lo vemos bajo un denominador poblacional. Y estos países son principalmente de Latinoamérica, son países latinoamericanos, de hecho, no principalmente, sino exclusivamente. Brasil, Argentina y Colombia están representados aquí. En el siguiente escalafón, algunos países europeos y desgraciadamente nosotros estamos aquí en este escalafón, solo por debajo de Italia, pero arriba del Reino Unido, de Estados Unidos y de Chile. En este escalafón aquí nos acompañan algunos otros países, principalmente del continente americano, y incluyen también, por ejemplo, España, Portugal, Francia, Ecuador, Uruguay y Bolivia, ¿no? Más o menos andan si lo pudiéramos ver como por escalafones. Ya por debajo de esto, entonces estamos hablando de los países europeos que han controlado mejor la pandemia que los que no lo han hecho, como España, como Francia, como Reino Unido, ¿no? Alemania, los Países Bajos, Austria, Suiza, Suecia también se encuentra más o menos aquí, ¿no? Por debajo de eso está Canadá, Malasia, Indonesia, y por debajo son solamente los países del sur y del sureste asiático, ¿no? Y desde luego los 2 principales países de Oceanía, Nueva Zelanda y Australia. En estos escalafones finales, es decir, es impresionante que por millón de habitantes, Taiwán sí tuvo recientemente un brote que le regalamos, ¿verdad? Los países irresponsables que hemos permitido que se generen las variantes del virus, le hemos regalado a estos países que han hecho todo tan bien, que no han contribuido a la propagación del virus, que han detenido al virus en sus comunidades, ¿verdad? Ahora les regalamos una complicación adicional, los irresponsables, que son las variantes del virus, ¿no? Y entonces ahora, pues sí, tienen mucho problema, pero ahora se dice, no, pues es que ellos no avanzan bien con la vacunación. Ellos no hubieran tenido que ir así enloquecidamente deprisa con la vacunación, porque ellos ya controlaban bien todo, pero fue porque países como Estados Unidos, como nosotros y la mayor parte de los países europeos, dejamos que el virus se siguiera propagando sin control, y entonces generamos estas variantes mucho más problemáticas del virus, que ahora a estos países, ¿no? En donde han tenido un control extraordinario, pues han empezado a tener algunos altibajos. Pero dentro de todo, decir que la situación ahorita en Vietnam es apocalíptica,
pues o sea, es realmente ridículo pensar, si nada más vemos en dónde estamos posicionados nosotros, Estados Unidos, el Reino Unido, casi todos los países europeos, sud- y centroamericanos, en comparación a dónde están en términos de muertes per cápita o muertes sobre el denominador poblacional, ¿no? Lo mismo con Japón. Japón tuvo un brote muy grande ahorita, vamos a decir, con lo del asunto de las Olimpiadas, pero decir esos japoneses no han podido controlar, perdónenme, pero estamos en órdenes de magnitud comparando. Ellos están marcando cerca de 500 muertes por millón de habitantes, mientras que nosotros estamos por encima de las 2,000, ¿no? Y bueno, ni se diga, ¿no? Perú anda por allá de cerca de las 5,000, increíblemente. En fin, entonces, los países, aquí hay como 3 cortes: Canadá, Malasia, Indonesia. Canadá ahí se cuela como el único país. Dinamarca también anda por aquí, en esta parte. Canadá, Dinamarca se cuelan como los únicos países no del sur o sureste asiático que entran en esta categoría, pero de ahí para abajo es el sur y el sureste asiático quienes siguen haciendo las cosas de mejor manera. Taiwán realmente es de quitarse el sombrero. Fueron un país en donde, hasta que les regalamos la variante Delta, ¿verdad?, Taiwán había tenido 9 defunciones durante toda la pandemia, 9. Hoy suman 89 y su presidenta pide disculpas todos los días por el mal manejo de la pandemia, ¿no? Con 89 defunciones. Entonces, cuando decimos que Taiwán tiene una crisis, hay que poner eso realmente en perspectiva, porque la crisis la tenemos nosotros. En fin, aquí en el país, numerale un poquito de números, ¿no? Nuestros números significan algo, pero no significan, no reflejan siempre la realidad por la forma como nuestros datos están registrados. Son datos de muy pobre calidad, nuestras bases de datos tienen mucho rezago, hacemos un subregistro de casos, ya saben todos esos problemas que he mencionado 1,000,000 de veces, pero así andamos en México. En el sitio de Salvemos Conciencia ahora tenemos estas estadísticas diarias que se toman desde luego del trabajo incansable y constante, impresionantemente constante, incansable, que hace el doctor Arturo Erdely todos los días desde hace más de 1 año y medio para proporcionar información sobre el estado real de la pandemia en nuestro país, ¿no? Esto nos permite descargar esto que él hace, los resúmenes que él hace todos los días, y lo hemos puesto entonces como contadores en el sitio de Salvemos Conciencia. Creo que nada más quiero destacar 2 cosas. Uno es las defunciones acumuladas. Estamos por arriba ya, vamos a llegar a las 270,000, sin duda. Antes de que este año se termine estaremos rebasando las 300,000 en cifras oficiales. Si consideramos el exceso de mortalidad y lo ajustamos al día de hoy del último reporte que se hizo, estamos hablando por encima de 550,000 muertes. Ahí, en eso estamos en la realidad en nuestro país actualmente. Tenemos hoy México puede coronarse a nivel mundial como el país con la positividad más alta de todo el mundo, tenemos la positividad más alta a nivel mundial. La de las últimas 4 semanas es de 38.63%, que es una atrocidad. Muchas entidades, estados de la República como Veracruz, tienen índices de positividad que van arriba del 60%. La mayor parte del país está en un rango entre el 40 y el 60% de positividad. Si vemos entidad por entidad, es pues una grosería, ¿no? Ayer, día a día, se han estado reportando. Ahorita yo creo que debemos andar en el promedio más o menos de unas 700 muertes por día, más o menos. Hemos tenido días de arriba de 1,000 y se espera que sigamos teniendo eso por el rezago que tenemos de cifras, ¿no? Entonces, como vamos viendo aquí, acuérdense que esto fue verano, nuestro primer repunte. Si se acuerdan, es que como que tenemos la memoria muy corta, ¿no? O sea, de repente ya parece que antes no pasó nada. Por eso de repente hay que escribir libros, para que se acuerde uno de qué fue lo que pasó, ¿verdad? El recuento de lo que pasó el verano pasado fue realmente una atrocidad, una tragedia nacional, lo que nos ocurrió y la cantidad de gente que murió y cómo murieron, ¿verdad? En diciembre ni se diga, si alguien recuerda lo que era ver gente mendigando en las calles
para rellenar tanques de oxígeno o concentradores y ni siquiera en la capital del país se tenían concentradores de oxígeno o tanques disponibles, ¿no? Y la gente moría en las banquetas o en camino a los hospitales. Entonces, esto fue lo que vivimos el año pasado, ¿no? Y ahora, en términos de contagios, este tercer repunte rebasó sin duda a los dos previos, ¿no? Y ahora, sí, el doctor Erdely lleva, esto también es del doctor Erdely, casi todo lo que presento de gráficas nacionales, se las tomo prestadas a él, desde luego. Las fuentes están aquí abajo, visiten su sitio, donde él tiene los detalles de todas las gráficas nacionales por entidad federativa, también las nacionales y una serie de cosas. Y en su página o en su perfil de Twitter comparte muchas otras cosas, como un modelo que va siguiendo desde hace muchos meses, o sea, lo sigue yo creo que desde que íbamos como por aquí, o cuando empezábamos a bajar en el segundo repunte, y va siguiendo ese modelo matemático, y el modelo, esto se comportó exactamente como el modelo lo predecía, es decir, que sí íbamos a rebasar este primer pico y después iba a empezar un descenso. El modelo ahorita está diciendo que nos llevará de este momento tal vez 2 meses más en llegar al punto que teníamos antes de que iniciara este repunte. Sí, 2 meses, pero cuidado. 2 meses nos dejan el mes de noviembre. El mes de noviembre es aquí, ¿sí? Es decir, entramos en la temporada invernal, que es un periodo donde ocurren dos cosas que son fundamentalmente de muy alto riesgo para, es decir, que nos ponen en un estatus de muy alto riesgo para tener un repunte más, o sea, una cuarta ola, un cuarto repunte, que pues, no sé, no es que uno sea pesimista ni nada, trata uno de ser realista, ¿no? Y la realidad es que sí, estamos ante el panorama de una cuarta oleada o repunte, ¿no? ¿Por qué? Porque en el invierno la gente tiende a encerrarse, todas las actividades o temporadas del año que tienden a hacer que la gente se confine en espacios cerrados son de muy alto riesgo para enfermedades respiratorias o de transmisión respiratoria, como lo es COVID-19. Vamos a entrar a esa parte del frío, en donde todo el mundo quiere cerrar ventanas, en el transporte público, en su casa, en las oficinas y demás, para cuidarse del frío. Esto va a elevar los contagios, como lo hizo el año pasado. Aquí fue en noviembre, tuvimos esto, se tomó muy a la ligera, nunca se hizo un esfuerzo realmente por controlar esto. Aquí, si hubiéramos bajado realmente la curva y hubiéramos controlado, quizá ahorita estaríamos hablando de algo completamente diferente. Pero pues como esto se dejó así al azar y no se hizo nada de control, pues llegó la temporada invernal y sí, claro. Ahora, el año pasado hubo una particularidad que es bien importante de mencionar. No hubo prácticamente temporada de influenza, no tuvimos influenza. No solo en México, en todo el hemisferio norte, y cuando antes fue el turno de la misma estacionalidad de estos virus respiratorios, tampoco el hemisferio sur, ¿verdad? Tuvo mucha influenza. Entonces, esto hoy lo estamos atribuyendo principalmente a las medidas preventivas contra COVID-19. Gracias a que se tenían estas medidas, pues estas medidas también son muy efectivas para controlar la influenza, ¿no? Y entonces no hubo influenza. Ahora estamos en un panorama completamente diferente. ¿Por qué? Vamos a entrar al invierno, perdón, antes de que esto descienda, sin duda. Es decir, dejé como que the cherry on top al final, ¿no? O sea, la cerecita al final. Sí ven aquí un pequeño pico, ¿no? Un piquito que va para arriba o que se estancó ahí. Esto es lo que posiblemente el efecto del regreso a clases y de toda la irresponsabilidad de relajar medidas preventivas sin ninguna estrategia coherente, sin ninguna, pues sin ningún plan de acción, ¿no? Sino simplemente abramos todo porque vamos a cuidar la economía. Pues sí, nunca vamos a cuidar la economía si de repente otra vez colapsan los hospitales y la gente se está muriendo, ¿verdad? Por hacer esto de forma tan improvisada,
y el retorno a las escuelas a destiempo, sin preparación, y no solo las escuelas, sino todo lo demás, ¿no? Si notan, cuando estábamos aquí, pues sí, nuestro semáforo estaba prácticamente el 80 o 90% del país en rojo, ¿no? Ahorita el 80 o el 90% del país está en amarillo, ¿no? En verde y amarillo. Esto no es porque ahora haya menos gente contagiada o contagiándose o haya menos virus en las comunidades propagándose, es porque simplemente hemos decidido que ahora vamos a aceptar que esto esté ocurriendo y nadie, o sea, y el gobierno no está teniendo la intención de detenerlo de alguna forma, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, sí, esto empieza a descender, esto es cierto en casi todos los estados de la República, ya se ve una tendencia a la baja, pero ahora tenemos una situación que es así, ¿no? ¿Por qué? Porque los modelos matemáticos pues consideran los datos, pero no consideran realmente cambios de comportamiento, ¿no? Y entonces cuando esto iba bajando, esto es Yucatán, es el primer estado que muestra esta tendencia y esto es realmente muy alarmante. Yucatán tuvo un repunte, si recuerdan, fue uno de los primeros estados que empezó con la tercera ola o el tercer repunte. Rebasó todo lo que ya los dos picos que tuvo previos y al igual que gran parte o todos los estados de la República comenzó a mostrar un descenso, desde donde nada más fue tantita la bajada y empezó a repuntar otra vez. Va repuntando así consistentemente otra vez para arriba, lo mismo que Jalisco, por ejemplo, la curvita, y esto es en Coahuila, en tal vez Morelos, Guanajuato, Tlaxcala, y así le podemos seguir. Hay aproximadamente 23 estados que muestran estos pequeños repuntitos que ahorita no sabemos si es solo un estancamiento y de ahí va a seguir bajando, o de ahí es muy impredecible nuestro país porque lo que está ocurriendo se deja simplemente al azar, es decir, no hay una estrategia para detener los contagios, entonces simplemente se deja que ocurra, ¿no? Y entonces es impredecible. Se pueden predecir muchas cosas, como cuando Joe Biden tomó la presidencia de los Estados Unidos, al implementar esas medidas se pudo predecir cómo iba a empezar a disminuir la curva gracias a la implementación de ciertas medidas, y así ocurrió. Aquí pues es impredecible porque no se hace nada, entonces se especula mucho, es que ya tenemos a mucha gente con inmunidad, es que ya mucha gente ya se enfermó y se recuperó, es que también se especula para el otro lado, ¿verdad? Las variantes están evadiendo la inmunidad de la gente previamente infectada, entonces no hay ningún tipo de protección, esto va a seguir repuntando, o sea, se especula para un lado y para otro, lo que sabemos a ciencia cierta es poco todavía en términos de qué podemos esperar, pero sí estamos ante una situación realmente muy riesgosa, en donde, pues sí, esto que parece bajada, también parece que puede seguirse yendo para arriba, desde donde se quedó, ¿no? Esa es una. Esto mediado porque, pues ahora todos los semáforos pintan verde y amarillo, ahora hay un regreso a las escuelas que ha provocado una hipermovilidad generalizada en muchas o la mayoría de las comunidades. Se acerca la temporada invernal, la gente debe empezar a encerrarse más, ahora también viene la temporada de fiestas, en donde estas fiestas, a diferencia de las semanas antes, donde la gente suele salir de vacaciones a la playa, al aire libre, a sitios abiertos, acá son festejos cerrados, en espacios cerrados, ¿no? Entonces, pues sí, desafortunadamente el panorama no se ve así padrísimo. Ahora, hemos tenido una situación de disminución en las defunciones, que si bien creo que todo esto necesitamos ponerlo realmente bien, contextualizarlo, ¿no? El gobierno dice muchas cosas que no son ciertas, ¿no? Y lo digo abiertamente porque, pues, quien no lo haya notado a estas alturas, yo creo que es porque no lo quieren notar, ¿no? Es mucha gente vacunada, pues es nada más que una mentira flagrante, ¿no? Es una mentira. Uno, no tenemos a mucha gente vacunada, y dos, no se ha muerto poca gente. Es decir, en este repunte, aquí va con 6 semanas de atraso, otra gráfica del doctor Arturo Erdely. Uno muestra las defunciones por fecha de defunción y la otra por fecha de reporte. La forma como se manejan los datos
fecha de defunción. Esto va con 6 semanas de retraso, con 6 semanas de retraso, porque ahorita van a ver que el rezago en las cifras es tal que no hay manera de presentar datos más recientes y tener la certeza que se presentan datos de confianza, ¿no? O sea, con confianza. Lo que sabemos ahorita es esto, en este repunte que empezó más o menos a finales del mes de mayo, el 25 de mayo, si lo vemos día por día, así el día de más bajo y de ahí empezó a subir, 25, 26 de mayo, vamos a decir. Entonces estamos a 3 meses, vamos 3 meses y medio, algo por el estilo. Se han muerto más de 40,000 personas. Entonces, cuando se dice es que se murió poca gente, no es poca gente. Es muchísima gente, y es muchísima gente en un periodo en donde cada una de esas muertes es imperdonable, porque son muertes prevenibles. Tenemos vacunas que están previniendo muy bien contra la muerte. Tenemos medidas, herramientas realmente efectivas de prevención, de tratamiento temprano de la enfermedad. Entonces, esas 40,000 muertes, si decimos que más del 90% eran prevenibles, pues no son pocas, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con las defunciones? Las defunciones hasta ahorita se han quedado en un nivel que, vamos a decir, va a ser similar a al primer repunte. Si bien esperemos que de ninguna manera vaya a alcanzar el segundo. Esto tiene que ver con que ahora sabemos mejor manejar la enfermedad, no con la cantidad de vacunación que hay en nuestro país. Y esto tenemos que dejarlo muy claro, porque esto de pensar que tenemos suficiente vacunación para detener las muertes, lo único que está haciendo es dar un sentido falso de seguridad a la gente, y esto está provocando más defunciones. Necesitamos entender la vacunación, qué sí y qué no. Entonces, aquí va el avance de la vacunación. ¿Qué cosas sí nos ayuda, qué cosas no? ¿En dónde estamos exagerando? ¿En dónde estamos simplemente dejándolo al azar, ¿no? México, en términos del avance de la vacunación en el mundo, vamos más o menos así. Ya les había dicho, España, pues hoy por hoy se ha convertido pues, en un ejemplo, ¿no? Si recuerdan al inicio, cuando se empezó la vacunación en Estados Unidos, es una campaña realmente extraordinaria. Estuvo vacunando al ritmo de 3, 4 millones de personas por día. Esto lo hicieron durante más de 200 días, algo así, ¿no? O sea, los primeros 100 días de gobierno, o los primeros 100 días, ¿no? Que era la meta, y después se fueron a 200 días. En fin, una campaña muy exitosa que se truncó. Así, hay que decirlo con claridad. ¿Y quién la truncó? Quien la truncó son todos estos movimientos nocivos de gente ignorante, malintencionada a veces, en otras ocasiones ni siquiera son malintencionados, algunos son por intereses económicos, otros por intereses políticos, otros simplemente por ignorancia y ya, ¿no? Pero estos grupos de los antivacunas, antimascarillas, anticonfinamientos, no sé, que están cortados con la misma tijera de los terraplanistas y toda esta bola de personas. Aquí tenemos a nuestra doctora favorita, esta que está en la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿no? Que se la pasa hablando y que todo el mundo ve sus videos y de repente ya nadie se quiere vacunar en México, ¿no? No sé, se tendría que hacer algo en este momento. No es censurar los puntos de vista, ¿verdad? Es decir, y la censura no es buena nunca, bajo ningún contexto. Pero estamos en medio de una crisis, la peor crisis sanitaria que hemos tenido en el último siglo. La gente está enfermando y muriendo, y necesitamos controlar este problema. Así que hoy por hoy sí, esos grupos necesitamos de alguna manera silenciarlos, porque lo único que están provocando es esto, muertes es lo que están provocando, ¿no? Entonces la campaña de Estados Unidos se truncó ahí en el 53% de los segmentos verde oscuro son la proporción de la población vacunada con esquema completo, y el verde claro es con una dosis o esquemas parciales, vamos a decir, de vacunación, ¿no? Entonces, por ejemplo, España tiene el 79% de la población vacunada, por lo menos con una dosis, pero de ellos el 75% tienen esquemas completos. Esto pues es extraordinario, ¿no? Uruguay y Chile de América Latina son los reyes y nuestros ejemplos a seguir. Chile además ya empezaron ya a vacunar a la población de menores de edad,
están reforzando con Pfizer los esquemas iniciales que tuvieron. Ellos utilizaron mucho la vacuna de Sinovac, pero están reforzando con Pfizer los esquemas de Sinovac para las poblaciones de adultos mayores, para la gente que tiene comorbilidades u otro tipo de riesgo elevado y qué sé yo, pues lo han hecho de una forma extraordinaria. Así que maravilloso. Canadá también va muy bien y así vamos, ¿no? El Reino Unido pues tiene el 64%, Israel tiene el 63%, ¿no? Estos son países que al inicio se sonaban mucho junto con Estados Unidos a la cabeza, se han quedado un poquito atrás, y la razón no es que no tengan los recursos, ni las vacunas, ni las ganas de hacerlo, ¿no? Es decir, tienen todo y la infraestructura y todo, es que no tienen ya gente que se quiera vacunar. Entonces esto pues es una consideración muy importante, porque necesitamos a una población mundial más o menos al 90-93% de la población mundial vacunada para poder dejar atrás la preocupación por esta enfermedad. Y si solo se puede llegar al 50-55% y el resto es gente que no se va a querer vacunar, pues estos son temas de los que necesitamos hablar en voz alta, ¿no? O sea, estos son temas que van a repercutir sobre el estado de la pandemia en todo el mundo. Nosotros hoy estamos aquí, hoy por hoy, pues somos de los que menos hemos vacunado. En América, en el continente americano, Canadá, ya lo mencioné por acá, muy bien, etcétera. Pero pues de América Latina, Uruguay, Chile, Brasil, Argentina, Ecuador, Cuba, Colombia, o sea, todos nos rebasan, ¿no? Nosotros tenemos al 28% de la población vacunada con esquemas completos y al 46% de la población con por lo menos una dosis. Recuerden que hoy nuestra pandemia está basada en la variante Delta. Con Delta se requiere, la cifra que nos importa es la que está en verde oscuro, porque una sola dosis o esquemas parciales no están protegiendo contra la variante Delta. Entonces, nos interesa esta cifra, y esta cifra es sobre el denominador del total de la población, ¿ok? Del total de la población. Esto de los mayores de edad, no, eso no sirve para nada. Ni siquiera los elegibles, ¿no? Hacerlo con base en de 12 años en adelante, porque solo hasta ahí podemos, tampoco sirve. Tarde o temprano vamos a tener que vacunarlos a todos. Y lo que nos importa es la cifra sobre el total de la población, incluyendo a los recién nacidos, ¿no? Entonces, muy bien, España tal vez va a llegar a tope, algunos de estos van a llegar a tope y no van a poder seguir más, no por otra cosa, sino porque la población infantil menor de 12 años todavía no es vacunable, ¿no? Entonces, bien, así que en términos del avance de la vacunación vamos así, ¿no? Pues como mediocremente, o sea que se dice ya tenemos a muchos y por eso va a morir poca gente. No tenemos a muchos y se muere mucha gente. Entonces, aquí, miren, así íbamos vacunando día a día, iban aumentando, son dosis diarias de vacunas día a día, y se ve, pues, dónde están los estímulos importantes para reforzar la cantidad de vacunas por día, ¿no? Estas fueron las elecciones intermedias, y pues fue al final así una carrera durísima para llegar a muchísimas dosis, ¿no? Para las elecciones. Después, otro empujón similar para la consulta popular, ¿no? O sea, vamos a llegar así, rebasamos el promedio de 7 días de 1 millón en varias ocasiones, ¿no? Para la consulta popular, ¿no? Otro empujoncito para el regreso a clases, ¿no? Aquí, otro piquito para el regreso a clases. Pero después, pues, se pierde interés, ¿no? Y entonces, pues realmente estamos vacunando muy poquito, estamos vacunando como antes de las elecciones intermedias, ¿no? O sea, seguimos, es pues muy mediocre nuestro avance, y nuestra estrategia de vacunación tiene defectos realmente muy arraigados, defectos de raíz, de fondo, de base, como por ejemplo no considerar la vacunación de los menores de edad. Hoy ya se podrían estar vacunando los menores de 12 a 17 años, no se podrían, de ahora y hoy tendrían que estarse ya vacunando activamente a estos grupos. Se ve que estamos tratando de hacer un esfuerzo por ahorrar dinero en vacunas para poder tener dinero para hacer otro tipo de obras, ¿verdad?
entonces vamos a sacrificar a la población así. Necesitamos vacunarlos y entre más pronto se dé cuenta nuestro gobierno de eso, mejor nos va a ir. A finales de este año va a haber la aprobación para la población de 5 a 11 años y ya vamos a ir con relación al resto del mundo rezagados, ya sin remedio, ¿no? Rezagadísimos. Necesitamos vacunar a esas personas, necesitamos hablar de terceras dosis, por ejemplo, de Pfizer o de Moderna, por lo menos para los grupos más vulnerables. Es decir, son conversaciones que en nuestro país no ocurren porque simple y sencillamente nuestro gobierno está negado a hacerlo, ¿no? Entonces, sí, nuestra estrategia de vacunación. Entonces, ojo, apoyarnos en la estrategia de vacunación cuando nuestra estrategia de vacunación tiene errores tan fundamentales, pues yo creo que hay que apoyarse en otras cosas, ¿no? El avance de la vacunación entonces va así, esquemas a medias, pues ya los datos que les dije antes ilustran esto muy bien, nada más que sí, hay que ponerlo con claridad, ¿no? O sea, este es el vaso medio lleno y vamos a hablar del vaso medio vacío. Más del 50% de la población en México no ha recibido una sola dosis de vacuna. Esto nos pone en una posición terrible, ¿no? Realmente muy, muy mala. Y si a esto le agregamos los esquemas parciales, pues estamos hablando de casi el 70% de la población, ¿no? O sea, el 70% de la población no podemos considerar que tengan protección inmunológica. Y aquellas gentes que están especulando con que es que ya hay muchos infectados, yo diría, canten en otro tono, porque realmente no hay ninguna evidencia de que esa inmunidad, más que en ensayos in vitro y en estudios de laboratorio, no hay ahorita con las variantes que nos están infectando evidencia de que esa inmunidad esté sirviendo para detener las reinfecciones. Entonces, ojo con eso. Lo único que podemos confiar es en cuánta gente ha estado vacunada. En nuestro país, el 70% de la población hoy no está protegida inmunológicamente. Y pues no hablaré de esto porque ya nomás es un asunto meramente político, ¿no? Pero así nos sobra decir que tenemos casi 17 millones de dosis que no se han aplicado y que nadie sabe, nadie supo dónde quedaron, ¿no? Pero bueno, y los niños no se van a vacunar, ¿no? Incluso a los amparados, a los niños amparados no nos han querido vacunar. Pero bueno, entonces, hablemos un poquito de los efectos de la vacunación, que sí, que no, y dos ejemplos aquí, Reino Unido e Israel. Reino Unido e Israel, ¿no? Más o menos en la misma proporción de vacunación, 64% con esquema completo, 63% con esquema completo, muy bien, ¿no? 71, 69 con esquemas, si consideramos incluso los esquemas parciales. Pues son países que han vacunado mucho, sí, sin duda. ¿Cómo andan de variantes? En términos de variantes, el Reino Unido, el 100% del virus que circula en el Reino Unido hoy es Delta, es variante Delta, ok. En Israel el 98% de lo que circula es variante Delta y un pequeño fragmento, el 2% son otras variables. Bueno, ok. Entonces más o menos andan igual de vacunación, más o menos andan igual en proporción de la variante Delta que circula y nada más hay que entender así. O sea, esto es Israel hoy, con un repunte que es peor que los dos que han tenido previos, ¿sí? Esto es Reino Unido, después de haber relajado las medidas, ¿sí? Este es su repunte mayor, que fue igual diciembre, enero del año pasado, como en muchas partes del mundo, ¿no? Pero hoy, es decir, esto fue la primavera, el primer repunte que tuvo Reino Unido, y pues si alguien recuerda fue horrible, ¿no? Ahora lo superan como 3 veces, ¿no? Esto fue el inicio de su repunte mayor, que es Están aquí y empezaron a controlar este repunte, y después relajan todas las medidas preventivas y va para arriba otra vez. En Israel igual, ¿no? Se confiaron en que habían vacunado mucho y entonces dijeron, ya la gente puede andar sin cubrebocas, ya la gente puede andar... No, o sea, es que hay un malentendido de qué significa el regreso a la normalidad. La nueva normalidad no significa cuándo vamos a poder volver a ir al teatro sin cubrebocas, cuándo podemos ir al cine sin cubrebocas. Esa no es la nueva normalidad. La nueva normalidad es entender que de aquí hasta que se termine este problema vamos a tener que ir siempre al cine con cubrebocas, siempre. Esa es la nueva normalidad. Lo otro son necedades que nos están llevando a prolongar el problema, ¿sí? Entonces, pues sí tienen mucha vacunación, pero entonces uno se pregunta, ¿qué, las vacunas no sirven? Claro que sirven, desde luego que sirven. A ver, esto es lo que está pasando en términos de defunciones, ¿sí?
Mientras que, venga otra vez, mientras que en términos de contagios están superando los contagios que han tenido durante toda la pandemia, ¿no? Y Reino Unido ahí va otra vez repuntando. En defunciones, Israel realmente ha tenido muchas defunciones proporcionalmente, porque está más o menos a nivel, Israel tuvo 1, 2, 3 y este es su cuarto. En realidad no es negligente el número de gente que está muriendo en Israel, con la cantidad de gente que murió en los picos anteriores en Reino Unido, pues sí es mucho menos. Es decir, ¿son pocas? No, no son pocas, son muchas menos, sí. Y esto sin duda tiene que ver con la vacunación, sí, ¿no? Pero, a ver, decir la vacunación, cuando se dice, bueno, entonces podemos dejar que los contagios se vayan a todo lo que da, mientras podamos pensar que va a haber poca gente muriéndose. Aquí hay dos cosas. Este argumento es realmente muy nocivo, por dos razones. Uno, pues primero se tendría que preguntar a los políticos cuánta gente muriendo se considera no es suficiente, ¿no? A cuánta gente están dispuestos a sacrificar, eso es una, ¿no? Y se les hace aceptable eso, ¿no? Entonces, esa es una parte. Porque nada más para el pensamiento, de ninguna manera hablando de regresar a confinamientos masivos ni nada así. Quienes me han escuchado hablar ya saben que estoy muy en contra de los confinamientos masivos, del cierre de escuelas y de todo lo demás. Claro, pero pues al menos que sea absolutamente indispensable, ¿no? Necesitamos encontrar la manera de sí saber que la nueva normalidad es ese uso de mascarillas todo el tiempo, la ventilación de espacios todo el tiempo, estas medidas preventivas que vamos a tener que seguir todo el tiempo para poder tener esa normalidad en donde sí vamos al cine, ok, bueno, con cubrebocas y con el cine ventilado, ¿no? Pero podemos ir al cine. Y lo mismo en las escuelas, podemos ir a las escuelas, sí, con cubrebocas y con las aulas bien ventiladas, pero podemos ir a la escuela, ¿sí? Entonces, así, ahora, para lograr eso necesitamos detener los contagios. Detener los contagios es mucho más importante que solo, no, bueno, se va a morir poca gente, que importa que haya muchos contagios. Estamos jugando con fuego, y esto cae en oídos sordos porque la gente cree, no, no va a pasar. A ver, estamos jugando con fuego con la propagación de variantes cada vez más peligrosas, que es a donde voy ahorita para finalizar la plática. Entonces, cuidado con eso, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con el asunto de, ¿se puede dejar que la gente se siga infectando mientras se muera poca gente? No, porque tarde o temprano eso de seguir dejando que la gente se contagie va a generarnos variantes que van a volver inservible lo que está hoy deteniendo las muertes, que es la vacunación. Entonces, ¿qué va a pasar ante lambda o la variante C1-2, que son variantes que podrían estar volviendo realmente complicando mucho la eficacia de las vacunas que tenemos hoy? Entonces, por dejar que la gente se contagie, ahorita se está muriendo menos gente, no es decir que poca, pero menos, sí, gracias a las vacunas, sí, pero ¿qué? A cambio, ¿qué va a pasar después? Si volvemos inservibles las vacunas, ¿no? Ahora, hablar de esto en nuestro país se habla en otra tónica. ¿Por qué? Pues sí, Israel y Reino Unido pudieron hacer esto, ¿no? De tener muchos contagios y de alguna manera controlar o mantener así un poco controladas las defunciones, porque tienen, ¿qué dijimos? Arriba del 60% de su población con esquema completo de vacunación. Ahora, cuando hablamos de México, con menos del 30% de la población vacunada, esto es lo que pasa. La distribución o porcentaje de muertes es así. Aquí se empezó a vacunar, aquí es donde empezamos a vacunar, más o menos en este punto, hubiera puesto una línea, y entonces empieza a haber un fenómeno que dijimos, ¡qué maravilla! Se vacunó principalmente a los adultos mayores. Esta línea gris son los adultos mayores 60 y más años, ¿sí? Esto es por rangos de edad, es distribución, este es el promedio móvil de 14 días de muertes, la distribución, o sea, el porcentaje de muertes del total de las muertes que se registran, para decirlo de una forma que se entienda, del total de las muertes que se registran, qué porcentaje representa cada uno de estos grupos de edad, ¿ok? Entonces,
pues sí, durante casi toda la pandemia, el grupo de 60 o más años ha representado arriba del 65%, alrededor del 65% de todas las muertes que se registran. El siguiente grupo de edad, de 45 a 59, había estado más o menos en la línea del 25% de las muertes, y así, y esto era muy proporcional, ha sido siempre como muy relacionado con la proporción de muertes muy relacionado con los grupos de edad hacia abajo. Ok, entonces empieza a vacunar y empezamos a ver este descenso. Y lo que dijimos fue, pues qué extraordinario, estamos protegiendo a los adultos mayores, ¿no? Y de hecho, las muertes de los adultos mayores llegaron a representar ya el 40% con el siguiente grupo de edad de 45 a 59, ya rebasando lo que la representatividad de muertes a los adultos mayores. Y entonces pues, se dice, cantamos victoria, qué bien, ya protegimos a nuestros viejitos y ahora todo va muy bien. Sí, nada más que pues hacemos eso y después dejamos que la gente se siga contagiando, regresamos a las escuelas sin plan, abrimos negocios sin tener una estrategia preventiva, pasamos los semáforos a verde para que la gente ande por todos lados sin cubrebocas y haga su vida. Ajá, y entonces ahora otra vez. Hoy casi el 60% de las muertes que se registran en nuestro país otra vez son los adultos mayores. Y eso que se supone que habíamos ganado, pues se perdió. ¿Por qué? Porque pues mala estrategia de contención mata, vacuna y mata todo lo demás. Es decir, si no hay estrategia para prevenir los contagios, no hay manera, hasta que al menos que de veras quieran meterle un acelerador muy fuerte a la vacunación y entonces podamos hablar de que está el 80% de la población vacunada. Pues sí, entonces tal vez nos vamos a poder dar el lujo de ver a poca gente morir. Hoy, donde quiera que esté esa gente susceptible, donde quiera que esté esa gente vulnerable, el virus los está encontrando. Y los más vulnerables son los adultos mayores y ellos son los que hoy, otra vez, representan el 60% de las muertes que se están dando en nuestro país. Entonces, ojo con eso de que como vacunamos a muchos, no, señor. Efectos de la vacunación. Entonces, a ver, ¿por qué? ¿Y por qué se está dando esto? ¿Por qué no es suficiente? Vamos a decirlo con claridad. El virus que nos infecta hoy es un virus notablemente distinto al virus que nos infectó en la parte de la pandemia, en el primer capítulo de la pandemia. El virus que salió de Wuhan, una persona contagiaba en promedio a 2 más. Cuando ese virus ocasionó la primera ola europea, que fue en la primavera del 2020, una persona contagiada, ese virus, su contagiosidad o transmisibilidad era tal que una persona contagiada infectaba en promedio a 3 más. La variante alfa, que fue muy transmisible, la primera variante que se propagó ahora sí que de forma muy importante por el mundo, que es la de Reino Unido, B117, también se conocía así, esta variante aumentó su transmisibilidad al punto de que cada persona contagiada en promedio contagiaba a 4 o 5 personas más. Hoy, con Delta, una persona contagiada en promedio contagia a entre 5 y 8 personas más. Para ponerlo en contexto, esto es mumps es parotiditis, paperas, measles es sarampión, Delta es menos contagiosa que las paperas y que el sarampión, pero es más contagioso que la varicela. ¿Ok? Más contagioso de lo que fue el virus de la viruela. ¿Ok? Entonces, hoy ya no podemos hablar en estos términos. Ahora tenemos que hablar en estos términos porque el virus que nos infecta es Delta. Ese es el virus que circula primordialmente. Este virus tiene varios bemoles y necesitamos entenderlos. Uno, no está protegiendo a la mayoría de las personas con infecciones previas. Entonces está evadiendo esa inmunidad. 2, está evadiendo la inmunidad con esquemas de vacunación parciales. Es segundo. Tercero, es un virus realmente altamente contagioso.
que necesita ahora, cuando hablábamos al principio, póngase cualquier cubrebocas, pues tal vez hoy con Delta no se ponga cualquier cubrebocas, necesitamos utilizar de preferencia cubrebocas de alta eficiencia, necesitamos ventilar bien espacios, si se van a utilizar cubrebocas de tela tienen que ser tricapa, es decir, sí tenemos que hablar de los bemoles, no es solamente póngase un paliacate sobre la cara, es póngase un cubrebocas que sirva y póngaselo bien, ¿sí? Hay muchas cosas que necesitamos hablar sobre esto. Esto, como es más transmisible, ahora Delta pues prácticamente ha desplazado a todo el resto de las variantes en casi todo el mundo y es la variante predominante. Ahora, algunas variantes nuevas que han surgido, hasta hoy la Organización Mundial de la Salud y pues todos los centros que hacen este tipo, el seguimiento de los cambios genómicos del virus, aceptan todavía esta clasificación así. Están clasificadas como variantes de preocupación, las mismas 4 de la última vez que hablamos, alfa, beta, gamma y delta. Beta prácticamente ya desapareció, esta era la variante sudafricana, es la primera que se describió primero en Sudáfrica, y esta variante tenía un problema realmente muy grave de evasión de inmunidad. De hecho, cuando predominó esta variante en Sudáfrica, volvió casi inservible a la vacuna de AstraZeneca. Entonces, afortunadamente, no fue suficientemente transmisible para poderse propagar con la misma efectividad o la misma facilidad que lo hicieron alfa, gamma y desde luego ahora delta. Alfa y gamma tienen más o menos la misma transmisibilidad, pero delta le gana a todas las demás. Entonces es un ejemplo así puro de darwinismo, ¿no? Un ejemplo de evolución así darwiniana, en donde es la supervivencia del más apto, así, de forma muy pura, ¿no? Entonces, la variante que pueda transmitirse más es la que va a predominar y va a tomar el lugar de otras. Esto es dependiente única y exclusivamente, casi única y exclusivamente, de su transmisibilidad. Ahora, en las variantes de interés, ahora hay algunas más, ¿no? Eta, epsilon, teta, no sé, hay más de 10, no las puse todas aquí, pero hay aquí unas que en particularmente brincan. Mu, que es la nueva designación que ahorita está como variante de interés, vamos a ver si no la pasan para acá, no sé, veamos cómo se comporta. Es B1621, es una variante que se describió primero en Colombia, y lambda, que ya anda circulando desde hace rato, ¿no? Estas dos que todavía ahí se están viendo, y de las variantes que están en vigilancia, la C12, que es una variante que se describió en Sudáfrica muy recientemente, es de altísima preocupación, que viene del mismo linaje que lambda, y todavía no recibe la nomenclatura que tiene la Organización Mundial de la Salud con el alfabeto griego, pero veamos cómo se comporta. Son las que a mí en lo particular me brincan más, son C12 y Mu, que son las nuevas desde que nos vimos. Nada más para que tengan una idea, C12 está muy relacionada o viene de un linaje parecido a la variante lambda. Es decir, aquí están viendo, esto es el linaje de delta, kappa y eta, que son como ramificaciones de delta, beta, que era como su propio mundo, alfa y gamma, que se relacionaban un poquito, y lambda. C12 es la variante que tiene más mutaciones que se han descrito hasta ahora de todas las variantes. Es la variante que es más distinta. Si ven en este círculo, esta es la variabilidad, el porcentaje de variabilidad con relación a la variante de origen, o la variante, vamos a decir, original. Discúlpenme un segundo. O la cepa original del virus, ¿no? Entonces, si ven, la que dista más, su genoma es más distinto a las cepas originales o al virus original, es C12. Es la que carga más mutaciones, la que dista más, es más diferente a la original, y ha adquirido una situación que es realmente de gran preocupación. Esto es el ritmo, vamos a decir, se llama ritmo de sustituciones por año, que es
se puede interpretar como el ritmo de evolución. El ritmo de evolución, a qué tan aceleradamente va evolucionando las variantes. Aquí se ejemplifica, están puestas todas las variantes, ¿no? Y con esta línea es una regresión en donde podemos ver más o menos la tendencia. Lo que está por debajo es debajo de la tendencia media de el ritmo sustitutivo o evolutivo del virus SARS-CoV-2 es más o menos de 24 mutaciones por año. Eso fue lo que ocurría en el 2020, más o menos 24 mutaciones por año. En las variantes de preocupación y de interés que están ahorita clasificadas, eso aumentó un poquito, como el ritmo de evolutivo aumentó como a 25, entre 25.2 y 26.6, un poquito arriba del virus original, ¿no? Pero C1.2 aumenta a más del 41%, a más de 41 sustituciones o mutaciones por año. Esto es 1.7 veces, un ritmo 1.7 veces mayor que el resto de las variantes de preocupación y de interés. Esto es muy preocupante. Y aquí está, estas son las ramificaciones o pues el ritmo de C1.2. En fin, me podría estar aquí un ratote con esto, pero nada más era eso lo que les quería decir. Eso es C1.2. Y ahora, ¿qué es lo que pasa con otras? Miren, lo que estamos viendo aquí es la respuesta ante suero convaleciente o suero de personas que se recuperaron. Estos son ensayos que nos permiten saber la respuesta, vamos a decir, qué tan bien son anticuerpos neutralizantes que provienen de suero de personas que se recuperaron o anticuerpos neutralizantes que provienen de la vacuna de Pfizer. Esta es la vacuna de Pfizer, ¿ok? Y entonces lo que tenemos es la cepa original y luego tenemos el virus original, ¿sí? Ancestral o como le quieran llamar, y tenemos la variante alfa, beta, gamma, delta, epsilon, lambda y mu. Y ojo, hasta ahorita la que más nos ha preocupado siempre ha sido beta, porque beta ha disminuido sustancialmente la respuesta a esto, infiere sobre la respuesta ante la infección. Es decir, qué tanto la respuesta inmune o los anticuerpos que se generan neutralizantes de la respuesta inmune cuando una persona ha estado infectada, qué tanto siguen teniendo efectos sobre las diferentes variantes del virus, ¿ok? Esto es con vacuna o con inmunidad natural. Y entonces lo que están viendo aquí es todas las variantes han tenido un efecto en disminuir la eficacia tanto de la inmunidad adquirida por la enfermedad como la inmunidad adquirida por las vacunas. Todas han disminuido, sí. Alfa es la que menos tuvo eso. Proporcionalmente la disminución es mayor para la infección natural que para la vacuna, es decir, que es más efectiva todavía la inmunidad generada por la vacuna que por la enfermedad, esa es una. Y dos, con qué variantes ha disminuido más, había sido beta, y sí, es lo que les acabo de decir, que es la que siempre nos preocupó más. Afortunadamente, no le ganó a delta en términos de su propagación y ya está casi desaparecida. Pero esto lo vengo diciendo desde hace meses. ¿Cuándo se va a dar una variante que tenga la combinación de beta en términos de la evasión inmunitaria, eso, y que eso lo combine con la virulencia que se cree que tiene lambda y con la transmisibilidad que se sabe que tiene delta? Pues tarde o temprano iba a llegar, porque ya tenemos aquí la virulencia, ya tenemos la transmisibilidad y ya tenemos la evasión. Nada más era cosa que estas mutaciones se juntaran en una sola, y parece que desgraciadamente ese es mu. Parece. Veamos. Es decir, mu evade más la inmunidad natural que lo que evadía beta, y lo mismo evade más la inmunidad generada por la vacuna de Pfizer, esto es específicamente la vacuna de Pfizer, que beta, y esto es de muy grande preocupación. ¿Y cómo están entonces esas variantes distribuidas aquí? Híjole, no aparece.
ahí les va. En nuestro país, esto es a nivel nacional, hoy tenemos 25.505 secuencias que están reportadas por el Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica al día de ayer, que son poquísimas, Hay que saber que el Reino Unido ya tiene casi 1 millón de secuencias reportadas, lo mismo Estados Unidos, Japón y muchos países, pero bueno, 25,000, ok, con eso es lo que tenemos. Lo que ven en el segmento azul es el porcentaje de variante Delta en cada uno de estos estados. Son 20 estados de la República, no los puse todos porque algunos tienen tan poquitas secuencias reportadas que la verdad es que los datos ni siquiera son de confiar, ¿no? Pero esto es Delta. Y en el segmento azul un poquito más oscuro es Gamma, que ya prácticamente está desaparecido. Alfa, no, esto es Gamma. Alfa es acá, que ya casi tampoco está. Y lo que ven en amarillo es Mu. Y lo que ven en naranja es Lambda. Es que estoy viendo que me faltan los cuadritos esos. Y en gris son otras variantes. Pero hay que tener muchísimo cuidado con esto. Mu y Lambda ya están aquí. C12, el consorcio no la está buscando. En México no la está buscando y pues si no la busca no la encuentra, ¿verdad? Entonces, pues no sabemos cómo andamos de distribución de C12, veamos, pero sabemos cómo andamos de Mu. Y hay lugares como Puebla, como Aguascalientes, como Michoacán, ¿sí? Como Oaxaca, en donde la proporción ya no es negligente, es decir, ya hay una proporción relativamente alta. En Puebla es el 22%, en Aguascalientes es el 11%, en Michoacán es el 12%. Del virus que circula es Mu, esa que les acabo de decir. Así que, pues, hay que tener mucho cuidado. Así es como estamos. Sé que mucha gente de Nuevo León aquí, pues, el 90% de lo que tienen es Delta, y pues esto no es de sorprenderse, ¿no? Tienen un poquito de Mu, un poquito de Lambda, y de Gamma y Alfa queda ahí todavía. Curiosamente, estados como Yucatán, aquí y Quintana Roo, que eran estas proporciones, 82 y 89, era lo que tenían de Gamma. Estos son los estados, lo mismo Veracruz y Campeche, que son los estados del sureste de la República, en donde ahí la variante que ocasionó este repunte fue la variante Gamma, es decir, la brasileña, ¿no? La P1. Pero ahora Delta pues ha sustituido todo, no es de sorprenderse, esto es lo que está pasando en todo el mundo. A nivel nacional, el 94% del virus que circula en nuestro país es Delta. Bien, y entonces hablábamos para finalizar la charla, ¿cuál es el efecto del regreso a clases, no? Entonces, porque no es el regreso a clases solamente, ¿no? O sea, es el regreso a clases, sí, pero es el regreso a clases, es la hipermovilidad que resulta de regresar a clases, porque la gente pues no llega, no se teletransporta a la escuela, ¿no? Sino que van en transporte público de la casa a la escuela y de ahí, de la escuela a la casa, y lo que hacen en el Inter, y hay que ir por útiles, y hay que ir a sacar fotocopias, y hay que entregar un trabajo, es decir, representa una hipermovilidad y además representa un mensaje, y el mensaje es, ya no pasa nada, es decir, aquí ya no pasa nada. Y ese mensaje es lo que nos está poniendo en esta situación tan grave. En Salvemos Conciencia hemos hecho mucho énfasis en lograr tener espacios cerrados y aulas seguras, y hemos publicado mucha información al respecto. Tenemos a un grupo de los colaboradores de Salvemos Conciencia que se dedican exclusivamente a esto, como el doctor Alejandro Cano, como Julio, es decir, tenemos gente como el doctor Sussman, tenemos gente dedicada a esta parte, ¿no? Entonces hicimos unos modelajes para ver cómo las aulas podían ser, y la mancuerna para hacer las aulas, y esto es lo mismo con los espacios cerrados de cualquier tipo. Aquí lo importante es el uso constante y permanente de cubrebocas de alta calidad, siempre dentro de estos espacios, la ventilación natural, de preferencia abrir puertas, ventanas, si puede ser cruzada mejor, ayudarse de ventiladores, ya sea de pedestal o de mesa, dirigidos hacia las puertas y ventanas abiertas para propiciar el intercambio de aire. En donde no pueda haber intercambio con el aire externo o sea deficiente, hay que tener filtros que pueden ser artesanales, que se pueden fabricar a muy bajo costo, que son filtros EPA o MERV 13,
para ayudar a controlar las partículas en el ambiente, potencialmente infecciosas. Hay que vigilar la calidad del aire con monitores de CO2, hay que tener en cuenta lo de la distancia, no utilizar mamparas. No sé, cada vez que veo las sesiones de los diputados en la Cámara de Diputados, digo, qué barbaridad, ¿cómo podemos vivir en un país en donde se promueve tanto la ignorancia? Es decir, tienen mamparas así y eso impide la ventilación adecuada, impide la ventilación. No hay que utilizar mamparas ni nada de eso. Y el tiempo de permanencia dentro de los espacios cerrados, que es muy importante. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ha afectado el regreso a clases? Esta pregunta se la hicieron al subsecretario en la mañanera del martes pasado, que es cuando, el martes de esta semana, que es cuando él interviene y da su reporte de qué pasa con la pandemia, ¿no? Y el subsecretario se paró y dijo, el regreso a clases no ha tenido ningún efecto sobre sobre la pandemia. No ha aumentado los contagios, no ha aumentado muertos, no ha aumentado nada, no ha tenido ningún efecto y qué bueno, ¿no? Y bravo. El subsecretario, pues, sabe perfectamente que lo que dijo fue una mentira, ¿no? Él no tiene la menor idea de cuál es el efecto y ahora les cuento por qué. Me tomé la libertad de hacer este análisis estadístico nada más para ilustrarles cómo es. Déjenme tratar de explicarlo de manera simple. El segmento, aquí lo que tengo son el total de casos, la altura total de estas barras, sí, es el reporte al día de 8 de septiembre, al día de antier, ¿sí? El número total de casos, la altura hasta el segmento rojo, que es el último que incorporé del 8 de septiembre, ¿ok? Esos cuántos casos están reportados en la base de datos para cada día, para cada semana. Es la semana epidemiológica 27 que inició el 4 de julio, la 28 el 11 de julio, 29 y así sucesivamente hasta la semana epidemiológica en la que nos encontramos hoy, que es la semana epidemiológica número 36, es decir, que inició el 5 de septiembre. Ok, pues el martes, y lo que tengo aquí, los segmentos son lo que se reporta cada martes, lo que se ha ido agregando a ese día, el martes de cada semana epidemiológica subsecuente. Empecé aquí con la semana epidemiológica 33-17, del 17 de agosto. El 17 de agosto, vamos a decir, habían estos casos registrados para cada uno de estas semanas. Esa semana epidemiológica 33 registraba solo 8,900 casos de esa semana. O sea, ese martes registraba para esa semana solo 8,000 casos que terminarían convirtiéndose, que hoy ya representan más de 100,000, ¿ok? Al paso de 1, 2, 3 semanas y 2 días, ¿ok? Al paso de 3 semanas, estos 8,000 se convirtieron en 100,000. Entonces, por ejemplo, cuando el subsecretario dice, es que vamos a la baja desde hace 1, 2, 3, 4, 5 semanas, pues sí, él está haciendo una maña espantosa, ¿no? Que la gente necesita entender que hoy no podemos saber, por la forma como los datos se manejan en nuestro país, no podemos saber cuál es el efecto de lo que pasó la semana pasada. No hay manera, ni el subsecretario ni nadie lo sabe. Y la razón es porque tenemos este rezago impresionante en los datos. Fíjense nada más, la semana epidemiológica, el 8 de septiembre todavía se agregaron 69 casos a la semana epidemiológica 27, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas de rezago, ¿sí? 9 semanas. Es decir, 9 semanas atrás, todavía se están agregando casos hasta 9 semanas atrás, hoy. Entonces, si este día, vamos a decir, el 17 de agosto, se reporta y decimos, ya esta semana disminuimos, sí. Nada más que si esperamos 1, 2, 3, 4 semanas, cuando los datos finalmente pues ya llegan, se ve que esta semana no hubo ninguna disminución, de hecho hubo un aumento. Lo único es, y lo mismo tal vez va a pasar en estas, ¿no? Es decir, vamos a decir, el segmento de hasta abajo, fíjense nada más esto. Esta es la semana epidemiológica 35. El martes de esa semana epidemiológica se habían reportado solo 1,000 casos, ¿sí? Sí, pero bueno, a la siguiente semana, pues a eso se le agregaron 70,000, ¿no? Y vamos a ver cuántos más. Esta barra va a terminar como por aquí y esta por acá y así. Tenemos una disminución, sí,
pero no tenemos idea de la magnitud hasta que transcurren como 6 o 7 semanas, ¿no? Entonces, esto nada más para... Sí, ya cortamos. Un minutitos para las preguntas, si quieres terminemos sí, adelante. Perfecto. Y entonces cuando se dice que los niños se mueren poco y qué sé yo, hay que tener mucho cuidado con esto. Termino con esta diapositiva y una más del doctor Erdely. Esta es una que hice yo. Son hasta ahorita o hasta el 6 de septiembre se habían reportado 835 muertes oficiales de menores de edad entre 0 y 17 años. El Estado de México de esas es el estado que más defunciones en menores reporta, con 128 defunciones. Eso seguido por la Ciudad de México, Puebla y Nuevo León, en donde se reportan 50 defunciones y así para el resto de los 32. Entonces, esto, nada más que, ojo, la base de datos de los registros civiles del país tiene más de 2.080 actas de defunciones en menores de edad, nada más que esas no han sido incorporadas acá. No es una cantidad poca de menores. Cuando se dice que solo se están muriendo los que tienen comorbilidades, el doctor Arturo Erdely hizo este análisis maravilloso con unas tablas muy simples en donde nos explica, los números nos dicen que eso es mentira. En total, estos son los casos positivos confirmados de menores de edad, 159.208. De esos, el 91% de esos menores de edad, ¿sí?, que registrados en la base de datos como positivos al COVID-19, el 91% no tenían ninguna comorbilidad. Esto es lo mismo los hospitalizados. Han habido 7.731 menores de edad hospitalizados, de los cuales el 70% no mostraba ni una sola comorbilidad. Y finalmente, las defunciones, 769, porque esto está el 24 de agosto, 769, y de esas, el 55% no mostraba ninguna comorbilidad. Así que no son las comorbilidades, no es nada. Y para terminar, entonces, pues es lo mismo que les he dicho muchas veces. Es decir, tenemos vacunación, esto está muy bien. Lo malo, se propagan las variantes, estamos en una carrera contra el tiempo y esto no hay que tomarlo a la ligera. Y lo más importante, con vacunas o sin vacunas y variantes o sin variantes y demás, la estrategia de contención epidemiológica es lo más importante aquí. Necesitamos prevenir la transmisión a través del uso de cubrebocas, ventilación, distanciamiento. Necesitamos disminuir la propagación de la enfermedad con la detección temprana y la contención, y necesitamos disminuir las muertes con la atención médica oportuna de la enfermedad. Muchas gracias por su atención. Con esto termino. Gracias, Lori. Y si me permites, tenemos 5 minutitos para unas cuantas preguntas que tenemos aquí anotadas. Algunas creo que de alguna manera se han ido contestando a lo largo de la sesión. Algunos preguntan sobre el tema de la mezcla de vacunas, ¿no? Que si la Pfizer y la AstraZeneca, porque pues a uno lo vacunaron con AstraZeneca, pero ya no hay, entonces, ¿cuál es el efecto? Y luego la otra pregunta es las vacunas chinas, la CanSino, la Sinovac, que mucho se dice que la efectividad es menor. ¿Qué nos dices al respecto? Ok, de combinaciones de vacunas cada vez hay más cosas que se han estado publicando. Combinación que ya sabemos que sí sirve, que es muy efectiva y segura, es la combinación AstraZeneca con Pfizer. Esto significa, AstraZeneca es una vacuna de vector viral, es un vector viral seguida por una vacuna de RNA mensajero. Entonces, esto, si bien no se puede completamente así extrapolar, o sea, como cualquier vacuna de vector viral seguida por cualquier vacuna, hoy solamente hay Pfizer y Moderna, ¿no? Vacunas de RNA mensajero, pero esta combinación, pero tiene que ser en ese orden. AstraZeneca, o sea, vector viral y después RNA mensajero, esta es una combinación no solo segura, sino que es como sinérgica. Los estudios que se han hecho en Europa, principalmente el Reino Unido, de esta combinación, nos dicen que, de hecho, esta combinación es más efectiva que 2 Astras o 2 Pfizer. Es decir, Pfizer y luego AstraZeneca y luego Pfizer. Entonces es una buena. Ahí se podría sustituir Pfizer con Moderna sin ningún problema, y tal vez AstraZeneca con cualquier otra de vector viral, tal vez, no sé. Los estudios son específicamente para esas dos, pero ahí podemos hacer alguna inferencia. Ahora, con las vacunas chinas.
Sí, la que preocupa principalmente, Sinovac no preocupa tanto, es decir, Sinovac es una vacuna que si bien tal vez tiene menor efectividad y se sabe porque es una vacuna de virus inactivado, que va a tener menor longevidad, es decir, porque esto pasa con todas las vacunas de virus inactivado, va a tener una protección menos larga que otras vacunas, ¿no? Entonces, donde ya esto se está haciendo, es un experimento en la vida real, es Uruguay y Chile, que ellos precisamente tuvieron mucha vacuna de Sinovac y lo que empezaron a hacer refuerzos con Pfizer y han controlado el problema muy, muy bien. Entonces, es publicado en estudios de Chile, los de Uruguay no los conozco si es que los hay, pero en Chile, y el refuerzo con Pfizer después del esquema inicial de Sinovac ha resultado muy efectivo y seguro. Ahora, CanSino, pues CanSino es la que sí preocupa más. CanSino es la que la misma farmacéutica ha dicho en varias ocasiones que la eficacia la protección disminuye después de 5 o 6 meses y que un refuerzo podría aumentar esta eficacia. Honradamente, yo les digo algo, pensar en un refuerzo de CanSino, en un refuerzo de la vacuna de CanSino con otra de CanSino, yo diría, pues si van a reforzar, mejor hacer lo que hicieron los europeos con AstraZeneca, la CanSino reforzarla con una de RNA mensajero. En mi opinión, creo que esa sería la mejor vía, no reforzar CanSino con otra de CanSino, pero de una u otra forma CanSino sí requiere un refuerzo y eso es urgente, sí. Bien, Lorian, una última pregunta para los últimos 2 minutos. ¿Cuál es la expectativa que pronosticas para el inicio del próximo año? Es decir, con todo esto que está sucediendo en México, con el avance de la vacuna, con las medidas que estamos no tomando, etcétera. ¿Cómo es el cierre del año y el inicio del siguiente? Yo creo que no augura bien en ese sentido, es decir, no para nuestro país, en donde no se está haciendo un esfuerzo por poner refuerzos a la gente más vulnerable, a quienes recibieron vacunas que requieren refuerzo como CanSino, que no se está haciendo un esfuerzo por vacunar a los menores de edad, y que los ritmos de vacunación, como ya les mostré, han ido disminuyendo de forma muy importante. Yo no creo que lleguemos a finales de año con el 40% de la población, ni siquiera con el 40% de la población con esquemas completos. Esto nos deja en un pésimo escenario. Esto aunado a todo lo que ya dije yo creo que lo que me gustaría ver para respirar un poco más tranquila es que esa curva que parece que tiene un piquito que se empieza a ir para arriba, que esas en las próximas días y semanas volviera a tomar un rumbo descendente, ¿no? Descendente. Eso me daría mucha más tranquilidad de pensar, ok, tal vez podemos empezar el invierno en un escenario no tan complicado, no tan grave, ¿no? Pero hay que ver dónde va, porque sí hay posibilidad de que a eso se siga yendo para arriba y nos va a agarrar el invierno en una situación pues realmente que augura muy, muy mal, ¿sí? Bueno, Lorian, pues se nos ha venido ya el tiempo encima. Te agradecemos mucho. Espero se hayan contestado muchas de las preguntas a lo largo de la sesión. Aquí nos comparten en el chat para el que quiera un flyer interactivo sobre información sobre el COVID, que ha sido tomada la fuente de Salvemos Conciencia, a cual agradecemos nuevamente a Lorian. Y pues nada, agradecemos a todos su presencia, que han estado aquí con nosotros hasta este momento. Lori, nuevamente muchísimas gracias por tu generosidad al compartirnos toda esta información, que espero que a todos nosotros nos ayude a ser pues agentes de cambio y poder ayudar a reforzar nuestras organizaciones el tema del control de los contagios, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Gracias, Lorian, nuevamente. Te mandamos un abrazo desde aquí. Muchas gracias, al contrario. Gracias a todos y es un placer, de verdad, un gusto volver a estar con ustedes. Gracias, Lorian. Un abrazo a todos, gracias a todos.